esa razón pensé que era bueno, ya se mencionó con el comienzo del culto, el Evangelio según Lucas. Gracias a Dios y a los discípulos de Jesús, que pasado un buen tiempo después que Jesús ya había ascendido al cielo, bueno, al pasar el tiempo de un hecho pueden haber algunas modificaciones. Y ante esa posibilidad, los que habían sido discípulos de Jesús habían vivido con Él, escuchado personalmente, no les contaron las cosas, pudieron relatarla y dejaron escrito. Y durante tantos años, 2000 años casi, a mucha gente le ha costado la vida mantener la palabra de Dios en vigencia. Ha sido muy burlada, muy combatida. De más está decir cuántos, porque me lo han dicho, qué bien que la Iglesia ha acomodado las cosas para que ese cuento se popularizara. Gracias a Dios, la palabra de Dios es el libro más traducido en el mundo a mayor cantidad de idiomas, lenguas, para tribus, para pequeños grupos de personas que están sin conectarse con el resto, tienen su Biblia o una parte de ella, gracias a Dios. En el Evangelio de Lucas capítulo 1, vamos a leer unos versículos. A partir del versículo 26, en el párrafo anterior, que no vamos a leer, se relata de una parienta de María. El esposo era el sacerdote y habían vivido muchos años juntos. No, los perros no van al cielo. Bueno, y no habían podido tener hijos. Y siendo casi una anciana, hola, sí, les dio la posibilidad de poder tener un hijo. Y ese hijo fue Juan el Bautista, pariente al fin de Jesús en lo natural. Él fue el que lo bautizó al Señor Jesús, llegado el Señor a los 30 años. Cumplió un ministerio muy corto, su vida muy corta, Juan el Bautista, porque cometió el error de decirle al rey la verdad. Y él le decía: no te corresponde vivir con esa mujer porque es la esposa de tu hermano. Por ese motivo, el rey ordenó que le cortaran la cabeza, siendo joven. Hay quienes han pagado por la verdad un precio caro, alto. Su vida terminó. Los discípulos que tenía Juan el Bautista se encargaron de los restos que quedaban, porque si no quedaban tirados.
y le dieron sepultura. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Leemos entonces a partir del verso 26. A los 6 meses de que estaba embarazada esta otra señora, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de la familia de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Puesto que soy virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elisabet ya va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de su embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me ha dicho. Con esto el ángel la dejó. A los pocos días María emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet, la esposa. Tan pronto como Elisabet oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elisabet, llena del Espíritu Santo, exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. ¿Qué sensación le queda luego de leer o oír la lectura de este relato? Acá no hay mano humana, acá hay personas que están incluidas, que Dios ha tenido en cuenta, y sorprendidas. 2 mujeres, una que ya estaba fuera de concurso, era una anciana prácticamente, Elisabet, y quedó embarazada. Por muchos años su esposo, el sacerdote, había estado orando y pidiéndole a Dios que les diera un hijo. En la época, en Israel, era una vergüenza que una mujer no fuera madre. Era considerada una inútil. Esa era la mentalidad. Hay que ubicarse.
en la situación, en el tiempo, en los lugares, en las culturas, la importancia que tienen estas cosas. No fue ningún arreglo. Dios preparó de tal manera las cosas. Y gracias, como decía antes, que alguien de sus discípulos luego escribió esto. En el versículo 37 que hemos leído, dice, para Dios no hay nada imposible. ¿Cómo le suena? ¿Puede creerlo? Haga lo posible. Acéptelo. Acéptelo. Aunque haya choques en la mente y haya escuchado o participado de comentarios no muy favorables. Pero para Dios, todo lo que Él decide hacer, no lo que yo quisiera, lo que Él decide hacer, lo lleva adelante. Por eso le dice su parienta, dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho lo va a cumplir. Ahora, a esperar. Todo tiene su tiempo. Ya algo han estado escuchando. No es la iglesia en el mundo surge por iniciativa de Dios para congregar, para juntar a aquellos que creyeran en Él. No para ser gente diferente, sencillamente el Señor Jesús usó esta manera. El Padre lo envió para hacer esto. Dios, el Padre, de acuerdo con su Hijo, en la eternidad, había que solucionar el tema de la separación de lo que había sido la excelencia de la creación. Dios hizo al hombre y a la mujer, por lo menos al hombre, al principio es lo que dice la Biblia, a su semejanza, dándole capacidad, sabiduría, autoridad, y por, lamentablemente, una desobediencia, Dios tenía establecido que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. La desobediencia tiene un costo, no solo por las consecuencias, sino porque es algo que Dios ha dicho y el hombre, la mujer, en algún momento dice, ¿y a mí qué? Yo soy yo pienso, yo decido, yo hago. Que conmigo no se meta. No nos olvidemos que es Dios, es la máxima autoridad. Ocurre que estamos hablando de cosas de un mundo no físico, es un mundo espiritual, pero que al fin tenemos que reconocer que existe tal cosa. Porque a la postre ocurren las cosas que Dios ha dicho que ocurrirían. Y Dios se toma su tiempo y elige y prepara oportunidades
para darnos la posibilidad de participar junto con Él. A pesar de cómo es Él, santo y perfecto, buscó la manera de restaurar a todo hombre y a toda mujer en su relación con Él. Eso que se había roto, ese muro de separación que se entabló, porque el pecado separa, las desobediencias separan. ¿Cuántas familias sufren tremendamente porque alguien de la familia comete lo que no se esperaba que ocurriera y pone un manto de dolor y de tristeza y de preocupación que no se sabe cuándo se va a terminar? Pero es la realidad en que vivimos. Para restaurar su creación, Dios estuvo dispuesto a enviar a Jesús, entrar como un hombre, como una persona común. No tuvo ninguna prerrogativa, no tuvo ningún lujo, no hubo ninguna anunciación más que la participación que Dios quiso tener. Le anunció a los pastores en el campo lo que había ocurrido. Les reveló a sabios que no tenían ninguna relación con el pueblo de Israel. Les reveló que fueran a ver que se había cumplido una profecía. Isaías, capítulo 7, versículo, creo que es 35, 55, Zacarías, no, a ver qué digo. Isaías 7, 14, dice justamente: 735 años antes de la venida de Jesús, ¿cómo entraría en el mundo? Será a través de una virgen. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Cuántos que lo oyeron dijeron: eso es imposible? Lo que Dios quiere llevar adelante, y todos sus actos son movidos por amor. Ese es el origen de todo lo que Dios decide hacer. Dios lo anuncia. Nunca Dios ha hecho algo, ha creado algo que no lo haya dicho antes. No está jugando a las escondidas. Dios nos respeta, nos tiene en cuenta. Bueno, hay que saber las maneras que Dios usa, pero Él lo hace a la manera que sabe. Mateo capítulo 1, otro evangelio. Como decíamos, todo esto fue escrito después que Jesús ascendió a los cielos. A partir del versículo 18 escribe el apóstol Mateo: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su futuro esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo,
se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. ¿Y María? ¿Qué pasó con María después que tuvo a su hijo? Bueno, lo crió, vivió con José, su padrastro, el padre postizo que tenía, pero era algo casi diríamos secreto para muchos o para la gente del barrio. Cada uno tendría su idea, su concepto. Pero pasaron los años y Jesús es bautizado ya cuando es grande, 30 años, y después el Señor, el Padre, le ordena para que comience con su ministerio, 3 años y medio. Pero durante esos años de crecimiento como niño y después como joven, viviendo en su casa, seguramente acompañando a José en el trabajo de la carpintería, su madre tuvo hijos. Tuvo 4 hermanos y tuvo varias hermanas. No dice la Biblia cuándo. Mateo capítulo 13 lo dice. Esto no es un arreglo de nadie. Capítulo 13, versículo 55. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Claro, Jesús no explicaba mucho, pero él sabía lo que hacía. Qué interesante, qué importante es que figura acá. Clarito, los nombres de los hermanos y no figura el nombre de las hermanas, porque la mujer en esa cultura era inferior. Guste o disguste. Así era la cosa. Fue una obra que Dios quiso llevar adelante. Y lo interesante fue que ni bien recibió el mensaje, estaba durmiendo, Dios le habló en sueños, Dios lo hace a su manera. Y él lo tomó en serio y acto seguido la fue a buscar a María, la trajo a la casa y empezó a vivir con él. Obedeció la voz
del ángel, lo que Dios le había hablado. Gracias a Dios, la tranquilidad que nos da que la Sagrada Escritura sea tan clara, dando los nombres de sus hermanos. No fue, vuelvo a repetir, ninguna iglesia la que se encargó de que todo esto figure. No fue nada armado, estaba en los planes de Dios. Y todo lo que Dios decide hacer, lo hace, gracias a Dios. Que estemos reunidos hoy aquí es por la voluntad de Dios. Unos con más, otros con menos ganas, estamos. Algunos quizá quieren estar en otro lado, pero Dios nos está dando una oportunidad a cada uno para que tengamos conocimiento. Y a partir de recibir el conocimiento de la verdad de Dios, Dios considera que somos responsables, porque se espera de cada uno de nosotros, al saber la verdad, ¿por qué vino Jesús? Que vino para muchos a complicarle la vida, pero para una gran mayoría hoy en el mundo entero, la bendición que significa. Pensar que países por años no han permitido que el nombre de Jesús fuera tenido en cuenta, que una Biblia figurara. Hoy tienen libertad cada persona que quiere, que le desea tener la palabra de Dios para poder leer, enterarse, creer y vivir el Evangelio. Nada más que eso. Gracias a Dios, vivimos en un país donde hay libertad. Y gracias a Dios por cada oportunidad que Dios nos da para que tomemos seriamente nuestras decisiones, porque de ello depende el futuro, y de ello tanto del futuro como toda la eternidad. El Señor Jesús tenía que morir porque para eso vino. Todos morimos como por una ley natural. Para Él no fue una ley natural. Para Él hubo un propósito que se cumplió. Alguien tenía que enfrentar la justicia divina. Jesús lo hizo. Y lo hizo de tal manera que estando en la cruz, lo último que dijo, está todo hecho, consumado es. Y dice la Escritura, y habiendo dicho estas palabras, inclinó la cabeza y entregó su espíritu al Padre. No necesita adorno, no necesita arreglo. Es la verdad de Dios porque Dios nos ama. Y Él ha hecho y seguirá haciendo todo lo necesario para que cada uno de nosotros tomemos la mejor decisión, seguir en el camino de Jesús. Que el Señor nos ayude.